Hola, bienvenidos. Vamos a trabajar una clase más del área de comunicación y lenguaje e idioma español. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez Amezquita y soy estudiante del PEM en Pedagogía y técnico en Administración Educativa. Antes de comenzar nuestra clase del día de hoy, quiero hacerles unas recomendaciones de bioseguridad. Lavar nuestras manos constantemente con agua y jabón. Utilizar gel antibacterial. Utilizar correctamente la mascarilla. Mantener el distanciamiento social por lo menos 1,5 metros de distancia entre personas. Sobre todo, evitemos salir de casa, evitemos las aglomeraciones, evitemos que los contagios sigan en aumento. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hemos estado trabajando las fases de la redacción. Ya trabajamos la primera, la segunda y hoy nos toca trabajar la tercera fase de la redacción. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy realizando un diagrama de correlaciones. Un diagrama de correlaciones es donde yo voy a relacionar cada uno de los temas que he visto con un título principal. ¿Sí? A ver, ¿qué temas hemos estado trabajando? Dime tú, Isabela, ¿qué tema hemos estado trabajando? Muy bien, las fases de la redacción, correcto. A ver, dime Oscar, ¿cuántas fases tiene la redacción? 3 fases, muy bien. Ustedes han puesto mucha atención. A ver, dime Sofía, ¿cuáles son las fases de la redacción? Planificar, muy bien. El borrador de la redacción, ¿cuál otro? La revisión, correcto, muy bien. Yo ya les había dado cada una de las fases de la redacción cuando empezamos a trabajar las fases de la redacción. Para hacer nuestro diagrama de correlaciones, yo coloqué las ideas o la palabra que me daba la idea puntual de qué fase estaba yo hablando o de qué fase voy a trabajar. Si yo digo que es la fase donde tengo mis ideas y voy a investigar, ¿de qué fase estoy hablando? Muy bien, de la primera fase, de la fase de planificación, correcto. Si yo digo que es la fase donde voy a hacer una redacción y voy a llevar mi texto en físico, ¿de qué fase estoy hablando? Muy bien, de la segunda, donde yo voy a realizar el borrador de mi redacción. Si yo digo que voy a revisar y a corregir, ¿de qué fase les estoy hablando? Excelente, muy bien, de la tercera fase de la redacción. Es la fase que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar la revisión y la corrección del texto. ¿Sí? Por eso les coloqué yo este diagrama de correlaciones para que vean que todos los temas se relacionan uno entre sí. Si yo planifico, puedo redactar mi texto en borrador. Si yo redacto mi texto en borrador, puedo corregir y revisar qué errores obtuve en mi redacción. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, entrando en el tema que nos toca trabajar hoy. Vamos a trabajar la revisión y la corrección. Esta parte de las fases de la redacción suele ser la más tediosa o la más aburrida en cuanto al trabajo de la redacción. ¿Por qué? Porque yo mismo o yo misma debo revisar y corregir mis errores, tanto ortográficos como de redacción, sobre mi texto. Eso sí, si yo no lo quiero hacer, puedo pedir ayuda de un compañero de clase, de mi profesor o de un compañero de otro salón con el que yo concuerde o él me quiera apoyar. ¿Sí? Es desesperante y a veces es aburrido, pero es la parte más importante porque es donde yo veo en qué me confundí, qué errores obtuve y cómo los puedo corregir. Ya sea cambiando la palabra o agregando palabras y corrigiendo los errores de ortografía o la ausencia de signos de puntuación. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar
un concepto pequeño de lo que es la revisión y la corrección. Aquí dice que es el proceso que me permite revisar mis ideas redactadas o las ideas que mejorarán mi texto. Yo, con la revisión y la corrección de mi texto, voy a verificar si la información que puse es verídica. ¿Sí? Puede ser que yo haya buscado información en algún sitio web y la información no está veraz. La información es un error o la información como yo la copié tal como estaba en el sitio web puede ser que esté mal redactada, que hayan palabras repetitivas o frases repetitivas que no concuerden con la información o que la información no lleve correlación, que no se relacione un párrafo con otro. Tenemos que verificar todo eso en la revisión y en la corrección de nuestro texto. Al hablar de la revisión y la corrección del texto, no estoy diciendo yo que podemos volver a reescribir nuestro texto. No. Quiere decir que yo lo voy a hacer a conciencia. No es la oportunidad que me da la redacción de volver a reescribir mi texto. Yo puedo cambiar palabras, sí, yo puedo corregir párrafos, pero no quiere decir que yo voy a reescribir nuevamente el texto. ¿Estamos claros allí? ¿Se les está quedando la idea de la redacción de un texto? ¿Cuáles son los pasos a seguir sobre la redacción del texto? Muy bien. Para reafirmar nuestra información y que se nos quede de mejor manera, vamos a realizar una tarea en casa. ¿Cuál es la tarea? Vamos a realizar un resumen. ¿Sí? ¿Qué es un resumen? Aquí les coloqué yo. Es la reducción del texto. Es donde yo voy a colocar mis ideas como escritor o como redactor del texto. ¿Sí? Yo voy a realizar un resumen de las fases de la redacción. Ya trabajamos las 3 fases de la redacción. Entonces yo en mi resumen voy a colocar las observaciones puntuales de la primera fase y sus 3 pasos a seguir, de la segunda fase y su paso a seguir, de la tercera fase y sus 2 pasos a seguir. Yo voy a colocar la información verídica, la información que yo ya corroboré que sí es real, porque voy a revisar en diferentes sitios web o en diferentes libros de texto para corroborar que esa información sea real. Yo voy a usar mis propias palabras para la realización del resumen. Lo vamos a elaborar de una forma creativa y de una forma llamativa para que esto ayude al lector a realizar la lectura del texto. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Quiero agradecerles su atención en la clase del día de hoy. Espero volvernos a ver en una próxima oportunidad y recuerden mantener las indicaciones de bioseguridad. Recuérdense que debemos seguir cuidándonos todos para evitar que esta pandemia siga creciendo y siga llevándose más seres queridos. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.